Saludamos el día de hoy a nuestra comunidad de seguidores de Norte de Errante Ediciones. El día de hoy, en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, queremos detenernos un momento no solo en los libros como objetos, sino también en como procesos, las decisiones y las voces que los hacen posibles. En esta instancia, como Norte de Errante Ediciones, estamos conversando con quienes sostienen este trabajo desde la práctica, nuestros talleristas de cuento y narrativa, Carolina y Nelson, quienes como también son autores, nos van a compartir el día de hoy distintas apreciaciones en base a una estructura de preguntas que vamos a conversar el día de hoy. Quisiera partir esta entrevista preguntándole a Nelson, ¿cómo percibes tú la escritura en el contexto actual? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, o bueno, saludar a todas las personas que nos están viendo, por supuesto, agradecer también a Yanera, a Carolina y a Norte Errante esta instancia. Con respecto a tu pregunta, mira, yo creo que para mí el enfoque que yo tengo de la escritura es que de alguna forma siempre es contingente, pero el contexto actual puede interpretarse de varias maneras. Puede interpretarse como un gobierno actual, por ejemplo, un gobierno que lleva un mes, pero también podemos interpretarlo como un periodo un poquito más grande. Entonces, la escritura siempre es contingente, por muy subjetiva que sea, siempre es política. eh, y pienso también que la literatura es fundamentalmente subversiva, subversiva en varios sentidos, ¿ya? Entonces, creo que este contexto histórico, o el anterior o el que venga, no van a diferir demasiado, ¿sí? Para la actividad escritural. Y tú, Carolina, ¿cómo percibes tú la escritura en el escenario actual? Bien. Bueno, buenas tardes a los que están escuchando. Yo lo percibo como un acto de libertad reflexiva y desde el alma, porque si bien tenemos el contexto que es la realidad, también tenemos un mundo imaginario, un mundo de las ideas que está en otro mundo, que no está acá en la Tierra. Entonces esa conexión siento que es importante desde la poesía. También siendo como un símbolo de resistencia, resistencia a estas nuevas tecnologías que también nos quieren limitar en nuestra expresión. ¿Sienten ustedes que es importante hablar de autoría el día de hoy y por qué? Carolina, si partes tú ahora con la respuesta y enseguida le damos el pase a Nelson. Sí, actualmente, sobre todo, es muy importante ver el tema de la autoría, porque si bien sabemos que el tema de la creatividad y en todas las disciplinas artísticas que uno pueda volcar el alma en sí, obviamente está todo creado, ¿ya? Pero es como uno lo interpreta, como uno vive la poesía o como uno vive las artes en sí. Entonces, así la autoría se torna como un punto muy importante en cada uno. Expresa la individualidad, el pensamiento individual de cada persona. La autoría. Para mí es bien complejo el tema, porque si nosotros pensamos en la autoría depende de un autor, o una autora, ¿cierto? Y eso es señalar un punto de origen que para mí es fundamentalmente engañoso. ¿Ya? Es muy fácil pasar de la autoría a lo autoritario. ¿Te fijas? Un punto de vista fundamental, esencialista, único, ¿cierto? Eh, Difícil de contrarrestar. ¿Ya? Yo no niego, por supuesto, la individualidad ni la subjetividad, porque eso está presente, digamos. Pero hay que tener ojo también cuando hablamos de autoría, porque en el fondo, ¿quién es dueño del lenguaje? ¿Quién es dueño de la palabra? ¿Sí? Entonces, nosotros somos escritores, escritoras porque leímos a otros, ¿sí? Lo que nosotros creemos que creemos, lo creemos porque hemos visto discursos de otros. Entonces, hay una colectividad, ¿sí? Y dentro de esa colectividad, por supuesto, uno juega también individualmente. Hay afiliaciones, hay desafiliaciones con respecto a ideas, estéticas, etcétera. Pero yo encuentro que el texto es siempre, o no sé si es, pero tiene siempre una dimensión colectiva. Yo también concuerdo con tu visión, Nelson. Y de hecho, bueno, es la razón también por la que nosotros quisimos formar esta editorial, porque en cierta medida nuestro propósito es dar espacios para los autores emergentes, porque los autores emergentes son las nuevas voces. Es como el discurso se va enterando y evolucionando en relación a su contexto. Y en ese sentido es súper importante la visión que cada uno de ustedes aporta, porque obviamente van a ser ustedes quienes van a dar, Nelson en este caso el taller de cuento, Carolina el taller de poesía. Entonces, en cierta medida el público tiene que conocerlos a ustedes para saber cuál es la visión que ustedes tienen en torno a la literatura y al quehacer de los autores. En ese sentido, ¿qué es lo que sienten ustedes que como talleristas pueden llegar a transformar en un participante que tome el taller con ustedes? Voy a darle el pase primero a Carolina y enseguida sigue Nelson con su respuesta. Al transformar un estudiante, el taller se llama La voz que me habita. Entonces, en el fondo se trata de transmitir esa pasión por la poesía, de transmitir como el fuego interno que tiene cada uno. Y ese fuego interno se pasa con mucho cuidado hacia el otro, pero que cada uno tiene su propio camino en el fondo. Cada persona va a ir descubriendo en sí misma, porque es un recorrido hacia el mundo interior de cada persona. Entonces, si bien yo voy a estar mediando, voy a estar guiando, haciendo correcciones, abriendo también un poco la mente de las cuadraturas como tradicionales y llevarlos un poquito más allá, a este encuentro como del ser, la poesía y el mundo exterior. A ver, en mis talleres, lo que yo me enfoco fundamentalmente
es en la adquisición y desarrollo de habilidades, herramientas y estrategias. ¿Ya? Lo que tratamos de hacer siempre es que las personas que participan del taller, primero, entiendan la escritura como un oficio, es decir, como un hacer. ¿Ya? Y de ahí en adelante, citando así muy libremente a Stephen King, que desarrollen su cajita de herramientas. ¿Por qué? Porque la cajita de herramientas se puede ir ampliando, se puede ir haciendo más específica y te permite autonomía. ¿Sí? Y eso significa tomar decisiones estéticas sobre tu texto. ¿Ya? Entonces, ahí tú vas encontrando tu voz, ahí tú vas encontrando lo que quieres decir. Porque en un momento, claro, uno puedes tener como una idea, pero esa idea se va a transformar cuando tú la sometes al, digamos, al oficio. Entonces, fundamentalmente es el desarrollo de esas herramientas y de esas estrategias, lo que apunta el taller de cuento. Y tú, Nelson, particularmente, que tienes harta experiencia en temas de talleres, ¿cuáles son los errores que ves más frecuentemente en las personas que intentan iniciarse en el tema de la escritura? Bueno, errores siempre hay. Errores hay muchos, errores siempre va a haber. Los cometemos, digamos. Lo importante es, creo, y ser capaces de enmendar ese error. ¿Te fijas? Pero sí, si tú me preguntas por los más comunes, yo creo que un error común es como tratar de decirlo todo en un texto. ¿Sí? Tengo un cuento o X página y quiero poner todo lo que está en mi cabeza. Entonces, ahí viene una primera herramienta que es, por una parte, la síntesis, la selección. ¿Te fijas? ¿De qué se trata realmente esta historia? No se puede tratar de todo. Entonces, a lo mejor las personas tienen muchas ideas, hay un poquito de ansiedad y quieren meter todo en un puro texto. Entonces, ahí, planificar, ¿te fijas? Ver la idea, a lo mejor esta idea me sirve para otro, corregir, quitar, ¿cierto? Ese también es un error que, bueno, todos hemos cometido, la idea de no corregir, ¿ya? Eh, Corregir es fundamental. Corregir es el oficio, la escritura ocurre en la corrección. Ya estoy como citando mucho a Stephen King, pero él dice también, hay una parte que dice, revisa, corrige, tu primer manuscrito siempre es una basura, digamos, entre comillas, y a eso hay que quitarle el 20% por lo menos. Y en la reescritura ocurre la magia. En la reescritura está el oficio. ¿Te fijas? Entonces, hay ese tipo de errores como conceptuales. Ya los errores que uno comete al escribir, ya, bueno, para eso es la corrección. ¿Ya? Pero lo fundamental es que, para las personas que nos están escuchando, ¿no? Que no se repriman antes de escribir, sino que escriban, ¿no? Después revisamos. Entonces, escribir como con la emoción, quizás, escribir como dicen por ahí, escribir con la guata, pero revisar con la cabeza. Entonces, no tener miedo. ¿Ya? O sea, el error siempre va a ocurrir y no nos frenemos por el miedo al error, que es algo que está muy presente en nuestra sociedad. Y ¿Ves tú el tema de los errores en los escritores iniciales? Sí, yo creo que, bueno, como uno de los grandes errores puede ser que quieran rimar todos los versos o que solamente se enfoquen en escribir cuando tienen mucha pasión y muchas ansias y después hay un tiempo largo en que no se escribe y no se toma como una rutina. Y la única forma de escribir es escribiendo también. Y también la poesía sintiendo, viviendo, observando, contemplando, relacionando las temáticas que a uno le interesan y también lo que va observando de la realidad. Entonces, yo creo que quizás, como somos un país reconocido por ser escritores, grandes escritores, siento quizás ese temor a tratar de ser igual que ellos. Yo creo que va un poco por ahí, o a tratar de impresionar con las palabras más complejas, en poesía por lo menos. Entonces, dejando de lado un poco quizás como la expresión más bruta, más inmediata. Yo creo que ahí puede existir un miedo intrínseco en la persona. Y en ese sentido, ¿qué sienten ustedes que es lo distinto de los talleres que ustedes realizan a través de nosotros en relación a otros talleres que existen disponibles tanto gratuitamente como de forma pagada? Nelson, respondes tú primero y enseguida le damos el pase a Carolina. mira, más que hablar así como de lo distinto, porque también son colegas, ¿no? Entonces, no voy a hablar mal de los colegas, y uno ha aprendido de ellos también, entonces no, yo creo que me interesa a mí, digamos, como sello del taller Trama, es justamente lo que me hace un par de respuestas atrás, que es el desarrollo de la conciencia del oficio del escritor. Un poquito lo que decía Carolina también, ¿cierto? Esto de que de repente hay personas que, insisto, a todos nos ha pasado, que uno tiene como un boom así de emoción, de sentimiento, lo que sea, y escribe. Y después pasa por un valle, ¿no? Como que se le olvida, ¿no? Entonces, claro, el oficio requiere disciplina, requiere adherencia, requiere persistencia, requiere formación. Entonces, yo le doy harto énfasis a eso, ¿no? Como el- la idea, toda idea puede ser muy buena, ¿ya? Como decía un amigo, no hay idea mala. La cosa es cómo yo trato esa idea, qué quiero lograr con esa idea, ¿sí? Entonces, para eso son las herramientas, para eso es la concepción del oficio, ¿ya? Yo hago esta acción siempre con otros oficios, que a veces no queda tan, digamos, no ponemos a la literatura como al lado de otros oficios que son más materiales, como la pintura o como la carpintería, por ejemplo, ¿sí? El carpintero tiene que trabajar todos los días, si quiere, no sé, terminar una mesa, una silla o lo que sea. Un escritor también, ¿ya? Entonces, escribir, leer mucho, corregir.
Entonces, lo que creo que me interesa aportar como distinción, si tú quieres, o como sello más bien del taller, es la noción del oficio en la escritura. Igualmente mencionar que, claro, es difícil poder comparar con otros talleres porque obviamente los propósitos de pronto son diferentes a lo que nosotros estamos ejecutando en este caso. Igual mencionarle a quienes nos ven que de alguna manera nuestros talleres tienen una diferencia en cuanto están en un marco de editorial. Y a nosotros lo que nos importa es que los participantes de nuestros talleres lleguen de alguna manera a entender de que la escritura es, como dice Nelson, un oficio, y ese oficio requiere de cierta disciplina, donde la reescritura es una clave súper importante. Cuando somos editoriales pequeñas, tiende a pasar que nos llegan textos que no están publicables. Y ese es un criterio difícil de entender porque para alguien que nunca ha publicado, básicamente es difícil poder imaginarse qué puede ser publicable. O sea, es publicable porque es entretenido, es publicable porque cumple con la línea editorial de donde yo estoy enviando mi manuscrito. Y es más allá de eso. O sea, hay formalidad en cuanto a lo que los géneros estéticamente demandan, a cómo yo voy trabajando mi contenido, a cómo yo también voy desarrollando mi propósito comunicativo. A veces llegan textos que estilísticamente suenan súper bonitos, pero en la revisión nos damos cuenta de que no está ese hilo conductor, no está, como se dice, el hilo que pasa a la aguja. Entonces, de alguna forma, yo siento que los talleres que nosotros estamos desarrollando están en esa línea, en el fondo de que te enseñar a las personas a trabajar la reescritura para que puedan presentar textos de buena calidad en el caso de que quieran presentar un manuscrito ya sea para nosotros o para la editorial que ellos se quieran seleccionar en el futuro. ¿Y tú, Carolina, cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta que se quedó ahí pegado? Sí. ¿Cuál es Por la diferencia de enfoque que tú sientes que puedes proporcionar a través de tu taller de poesía? Respecto al enfoque que yo le doy al taller, es un enfoque de autoconocimiento y de transformación. Entonces, esa misma transformación interna que va a vivir la persona, también lo va a volcar en su escritura poética. Si bien en el camino después se tiene que ir como desplegando del cuerpo esta voz poética y como colocándose por encima de la persona, por así decirlo, entonces la persona se tiene que dar cuenta de ir construyendo y buscando su propia voz poética. Y como dices tú, a través también de enseñarle que existe un hilo conductor, que los poemas tampoco están sueltos en un libro, o que también lo puede ser, pero obviamente tiene que tener un sentido el poemario en sí. Así también cuando yo edité mi poemario, le quise hacer un índice que es fuera de lo convencional por medio de imágenes, pero le quise dar yo ese enfoque, no fue algo de la nada, sin ningún sustento. Entonces, eso es lo que también voy a ir ayudando a encontrar en las personas que toman el taller, para que ellas también vayan en esta búsqueda de una editorial y que quieran publicar sus libros de poesía. Si bien obviamente la actualidad narrativa vende mucho más que poesía, siento que también es una forma de reivindicarla, que otras personas también vayan escribiendo y publicando los libros, porque es la única forma también de hacerlo conocido. En relación a los lectores, me surge esta duda, así como de pronto escuchando lo que ustedes conversan, respecto de los lectores. ¿Ustedes cuando escriben, piensan en los lectores? ¿Tienen a lo mejor una estructura en su mente sobre cuál es su lector ideal? Bueno, se me fue dar el pase de quien respondía, pero sí, Carolina, si Se puedes perdió un responder poco, al primero. principio era si pensábamos en En los lectores, sí. Si es que ustedes tienen un ya. lector ideal sobre el cual piensen. Mira, necesariamente en la poesía que escribo es una poesía que yo le llamo cósmico-espiritual. Y para mí la espiritualidad la tienen todas las personas, porque hay un nivel de conciencia. Ahora, obviamente, donde está cada persona en cada nivel de conciencia es donde depende si le va a capturar mi lectura o no. Entonces, yo creo que va más por un poco de eso, pero en realidad no me fijo. Yo escribo y tengo una temática principal que aborda todas las artes que hago, desde la performance, las artes visuales, que incluye esta búsqueda espiritual del ser interior. ¿Y tú, Nelson, cómo es el tema del lector? ¿Lo tomas en consideración cuando tú construyes un texto? ¿O tú escribes lo que se te ocurrió nomás? El lector es un fantasma. Esto quiere decir que está, ¿ya? Y al respecto, si uno busca, hace una así muy somera en YouTube, por ejemplo, va a encontrar a Cortázar hablando de que no hay que pensar en el lector, a Ernesto Sábato diciendo que el lector es esto o lo otro, o no sé, a quien quieras, ¿ya? Es una discusión permanente, es un debate, no está cerrado, yo no lo voy a clausurar tampoco, porque uno siempre piensa o de alguna forma tiene este fantasma del lector, porque si no, no escribiría, ¿ya? Ahora, uno juega, la escritura también es un juego, entonces uno juega a fingir que el lector no existe, ¿ya? A que el lector está esperando en la puerta, digamos, ¿ya? Y eso es bueno, ¿por qué? Porque la idea también es escribir con libertad, ¿cierto? No pensando en si le va a gustar a alguien o no, o a quién le va a gustar, o si se lo vamos a vender a personas entre 18 y 25 o entre 35 y 45 años. ¿Te fijas? Eso no es pega del escritor, ¿ya? Pero el lector siempre está porque hay lenguaje, ¿ya? Entonces, aunque uno mismo sea ese primer lector, ¿te fijas? Lo importante es no si pensar o no en él, sino como dejarlo en pausa. Dejarlo en pausa, escribir, desarrollar la idea que uno tiene y bueno, más adelante veremos si eso, si un mensaje llega a alguna parte o no, pero lo importante es hacerlo, escribir. El lector, como te decía, es un fantasma que anda, que te ronda, pero que probablemente nunca se materializa para un escritor, ¿te fijas? Entonces es una presencia, un poco ambigua, pero yo trato de dejarlo en pausa para escribir tranquilo. Es súper complejo y esta pregunta se le ha hecho a varios escritores.
Y me sorprende la respuesta porque nadie me responde lo mismo. Hay los que me dicen, no, yo en realidad como que me imagino así, que me lea este tipo de personas, que tiene este tipo de intereses en lectura. Otros me dicen, no, y me encantaría que me lea todo el mundo, o sea, ojalá que todo el mundo se entretuviera, pero hoy en día igual es complejo porque ya sabemos que cada vez hay menos lectores de literatura. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo hacemos las editoriales para que los textos se puedan vender? Uno edita, pero es súper difícil vender los libros. Fuera de lo que son los lectores, en torno al trabajo de la idea, cómo ustedes van construyendo su textualidad. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar el paso de la idea a texto? Sí, responde Nelson primero y enseguida le damos el pase a Carolina. Uy, qué difícil. Sí, la pregunta, digamos, porque yo creo que uno va variando un poquito su método. Nunca es el mismo, por lo menos en mi caso, he ido variando de tratar el tema. Puedes tener una perspectiva, no sé, más formal, más estructural, o de repente un brainstorm donde salen muchas cosas y después vuelves a pulir, etcétera. Y eso está bien que uno explore distintas formas de acercamiento y de desarrollo a la idea, ¿ya? Y cada persona parte de puntos distintos. En mi caso, yo realmente, eh, parto mucho de una cierta imagen. ¿Ya? Entonces no tengo una idea completa, sino que tengo una imagen, tengo a lo mejor un personaje que está en una cierta situación y yo me tengo que preguntar por qué está en esa situación. ¿Y dónde está la historia? ¿Está antes de esa situación? ¿Está durante la situación? ¿Está después? Entonces, si yo te pongo una situación y ponemos, no sé, pues, de un taller, todos van a tener un enfoque distinto. Entonces, eh, en este momento, por lo menos, para mí, yo lo que hago es como anotar muchas ideas y cuando ya tengo varias, no sé, voy revisando permanentemente y si hay una que todavía me hace sentido después de algún tiempo que escribí esa idea, bueno, la desarrollo con un brainstorm de para dónde va esto y ahí van surgiendo cosas nuevas. A veces la primera idea es la semilla nomás y eso no aparece nada en el texto. ¿Te fijas? Voy sacándole todo porque van dando cosas más interesantes. Entonces es lo que yo llamo tirar de la madeja. Entonces por eso es bueno anotar, porque son como puntitas de hilo así. Entonces uno empieza a tirar, a tirar, a tirar. En la escritura misma surgen otras cosas. Entonces, para cerrar el punto, lo importante es enfrentarse con la idea, de la forma en que tú vayas siendo capaz, porque también vas adquiriendo más herramientas. Entonces, eh, acercarse de una forma no sirve, o no te sirvió, pero eso no significa que el texto esté perdido, sino que tú vuelves a él desde otra perspectiva. Y en tu caso, Carolina, en términos de escritura poética, ¿cómo lo manejas tú? Sí, concuerdo igual con Nelson que uno se transforma, se autotransforma a medida que va avanzando en este camino del oficio del escritor. Y en esa transformación uno, claro, van mutando los sentimientos, las emociones, pero en un principio yo trato de sentir todo en el cuerpo. Esa es como mi forma, sentir, vivir, también observar mucho. Es como que llevo, es mucho de cuerpo, muy de sensorial, ver mucho con lo que yo voy explorando, lo que voy observando de la realidad. Uno puede escribir desde una hormiga hasta una hoja de un árbol, hasta el sonido del viento, entonces cualquier cosa que pase a mi alrededor, yo lo transformo en algo que me vaya fluyendo, pero no tengo una idea preconcebida anteriormente. Después sí voy trabajando, voy puliendo el texto, pero ya eso en un tema de reedición. Pero en un principio no, dejo que todo fluya y lo vuelco, ya sea escribiendo a mano o grabando un audio en el blog de notas del celular, por ejemplo. Una época me pasó así, que solo escribía en el blog de notas del celular y ahí me motivaba mucho. Y después se me pasó y volví a retomar el tema del lápiz. Entonces uno va retrocediendo, avanzando, buscando nuevas formas, pero van llegando. Y yo creo que es importante observar bien, detenerse, darse tiempo de quietud. Yo siento que eso es lo más también importante, la quietud, que es difícil en este mundo actual también. Bueno, la pregunta que seguía era justamente sobre qué ejercicio realizaban ustedes para lograr esa conexión entre la idea y el texto. Y de alguna manera me lo respondieron, entonces voy a pasar a la pregunta siguiente, donde me gustaría que ustedes dirijan un mensaje a la comunidad. Si alguien siente deseos de escribir, ¿qué le dirían ustedes a esa persona? Carolina, te doy el pase a ti y enseguida a Nelson. Yo que escriba y que no tenga miedo porque en verdad no va a pasar nada, ¿no? ¿Qué más le puede pasar? Solamente aprender e integrar los conocimientos, que eso es lo más enriquecedor. Nosotros aprendemos de los otros también, así como, y eso es lo más importante también, el compartir la poesía, el compartir la palabra y encontrarnos, en el fondo. Y en tu caso, Nelson, Y bueno, concuerdo con Carolina sobre todo en que si alguien tiene ganas de escribir, que no espere que se le pasen, ¿cierto? Que escriba cómo sale. Eso también concuerdo mucho, en que hay que perder el miedo, perder el temor al juicio, ¿cierto? Y a la autocrítica también, de repente nosotros mismos somos muy duros. Entonces, hay que darle espacio a que eso que tú quieres decir, lo que te está como rondando en este momento, pum, salga, ¿ya? Y ya ese es el primer paso. Después ya viene, por supuesto, la lectura, algo que yo eh, señalo siempre, ¿ya? Siempre, 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 no me canso de hacerlo. Bueno, ahora estamos hablando por el día del libro, ¿no? No hay escritores que sean excelentes lectores, ¿ya? O sea, tienes que ser un busquilla, tienes que leer de todo, ¿ya? Porque eso te mal, ¿ya? No solo los clásicos, no solo los libros considerados buenos, también lee de algún libro considerado malo. También vas a aprender de ese libro, entre comillas, malo. Quizás vas a aprender a no hacer ciertas cosas, ¿te fijas?
pero lee poesía, lee narrativa, lee ensayo, lee todo lo que puedas leer, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo eso lo vas a tener a tu favor, nadie te lo va a quitar, digamos. Entonces, escribir y leer, básicamente, sin miedo. Y además de las herramientas técnicas que aportan los talleres, ¿ustedes cuál sienten que es en el fondo el aporte de que una persona se anime a participar en un taller, a también exponerse en cierta forma al juicio? ¿Cuál es el aporte de eso? Carolina. ¿Me puedes repetir de nuevo la pregunta, por favor? Sí, que fuera de las herramientas técnicas que se aportan en los talleres de ustedes, cuál sienten ustedes también el aporte en términos de enfrentarse al juicio entre pares? Porque esa experiencia colectiva de participar de un taller literario es beneficiosa para quienes puedan participar. Sí, porque como dije anteriormente, el escucharnos también hace que como que reparemos un poco en si eso que está escribiendo la otra persona me hace sentido en mi vida. Yo creo que el hacer una comparación, un análisis, hay que darle un vuelco, porque tenemos como esa idea de que como país somos muy prejuiciosos, se señala mucho a zona por X características. Entonces, la idea es que la persona que toma un taller no enfrente esas situaciones, sino que crezca, que se desarrolle, y expresar sus emociones de forma respetuosa y que lo pueda hacer. Y en ese sentido también tiene el enfoque mi taller, con todo ese respeto que tiene que tener cada persona al contar su sentir, porque sobre todo la poesía es muy sentida, tan personal que en un principio a la mayoría de los poetas les cuesta como contar su poesía, declamar su poesía. Y es por eso que yo también exploré la performance. Y es por eso que me dedico a hacer poesía performática, porque siento que yo me salgo, yo dejo de ser yo y me transformo en Samadhi, ¿me entiendes? Entonces, esa transformación que pasa en mí, mi idea es que también logré transmitir un poco de eso de lo que yo he ido haciendo personalmente, con mucho esfuerzo y dedicación durante tanto tiempo. Así que quizás no van a ser grandes performadores, pero sí van a poder encontrar su propia voz poética y lograr expresarse sin miedo. Y bien, los beneficios de estar en un taller son muchos, es básico, claro, que, tomando un poquito el hilo de la pregunta anterior, ¿cierto? Al escribir y al leer, también entramos en una, ¿cómo decirlo? En una lógica, esta tradición, ya lo queramos o no lo queramos, están ahí, ¿ya? Y en el taller hay una formación, ya que es como la otra patita, ¿no? Leer, escribir y formarse. Eso te permite varias cosas. Te permite que, por ejemplo, si tú muestras un texto, uno tiene un foco en su texto, pero las personas que lo escuchan pueden llamarle la atención otros detalles que tú no estás viendo o no tan claramente, ¿ya? Entonces, eso es súper importante para ver cómo funciona el texto, porque el texto no eres tú, es una creación aparte de ti, ¿ya? Entonces, una persona te dice, oh, me llamó la atención esto, me hizo sentido, me resonó esto, no sé. Entonces ahí tú ya tomas un poquito más de conciencia y distancia del texto. ¿Ya? Hay un punto de la crítica. ¿Ya? Estamos haciendo algo que en algún momento esperamos que se haga público y la crítica va a llegar. Sí o sí. Crítica bien intencionada, no tanto. Entonces, es un poquito prepararse para eso, entender que el texto puede despertar debate, despertar pasiones, despertar muchas cosas. ¿Ya? Y eso está bien. ¿Ya? Pero también hay que entender que la crítica, cuando está bien hecha, cuando está fundamentada, te permite mejorar. ¿Sí? No sé, estoy poniendo, por ejemplo, alguien que hace diálogos un poco aburridos, un poco largos. Entonces, una crítica de decir, oye, sintetiza un poco los diálogos. ¿Cachai? Eso es para que tú mejores. ¿Sí? No están tratando de tirarte a partir, idealmente. ¿Cierto? Y lo otro es que al socializar los textos, ya vas conociendo otras escrituras, vas conociendo otros registros. Y lo que yo he visto harto es que las personas cuando toman taller, sobre todo por primera vez, van ganando confianza en su escritura, en su crítica, en su lectura, se van formando como escritores y escritoras, y eso es fantástico de ver. ¿Ya? Entonces, esa socialización del texto es fundamental. Y eso último que mencionas, Nelson, es una holgura súper importante en un autor. Es complejo presentarse ante una audiencia. En algún momento puede ocurrir el hecho de publicar y llega ese momento en que tienes que hablarle a la gente y explicarle qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste, presentar tu libro. Y también de cierta medida demanda el poder tener esa capacidad de comunicarle a una audiencia. Y eso es difícil. Bueno, hay personas que les fluye más que a otras, pero hay otras personas que por temas de personalidad, de poco hábito de hablar en público, se complican en esa situación y tal como dices tú, ya el hecho de enfrentar esta instancia entre compañeros y de ir adquiriendo el manejo del oficio es la seguridad que de alguna manera les va a permitir en el futuro poder empoderarse ya en un escenario como autores ya profesionales. Es un camino largo, sí. Pues bueno, y es la razón también por la que a nosotros como editorial nos interesa mucho que nuestros talleristas sean permanentes. ¿Por qué? Porque lo que ellos inician, la idea es que lo ayuden a avanzar y sea la finalización y culmine ya con los niveles avanzados de estos talleres. O sea, partimos ahora con talleres iniciales, pero la idea es llegar a los niveles intermedios y avanzados. Idealmente con los mismos grupos de personas, o que de ahí mismo vayan saliendo semilleros de nuevos autores que publiquen, más allá de que publiquen con Norte o con otra editorial. Pero ese es el espíritu de nosotros. Bueno, yo agradezco un montón el tiempo de ustedes, chicos. Yo creo que, bueno, me hubiera gustado profundizar más a lo mejor en algunas preguntas, pero el tiempo de Instagram desgraciadamente no nos permite poder extendernos más allá. Yo dejar, obviamente, invitada a la audiencia a participar de los talleres. El taller de Carolina ya se vendió completo, está totalmente copado. Nelson, todavía me quedan algunos cupos, así que anímense a consultar. Hay personas que han estado solicitando información. Yo sé que muchos dudan y que esa duda también nace del miedo. No hay que tener miedo.
hay que darse la oportunidad, al menos hay que intentarlo. Yo creo que si uno no lo intenta, nunca va a saber si realmente puede o no. Así que dejar esa extendida y sobre todo, bueno, hoy día que estamos conmemorando el Día del Libro y del Derecho a Autor. Es importante que se le dé un sentido a la escritura. Uno no puede estar toda la vida escribiendo, escribiendo y nunca, en el fondo, ¿cuál es el sentido de escribir por escribir? Si nadie te va a leer. La idea es que sí los textos lleguen a las personas y que, como decía Carolina, vayamos construyendo nuestra propia estrategia de cómo llegar a las personas. A lo mejor algunos musicalizan sus poemas, otros hacen performance como hace Carolina, otros simplemente publican libros y les va bien igual. Entonces, ahí es como uno va construyendo esa manera de presentarse frente al mundo y esa es la idea. Así es que, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere dar algunas palabras antes de cerrar. Carolina, Nelson, pues, a mí se me quedó pegada la imagen. A ver, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna palabra para el cierre? ¿Sí? Ya voy a comenzar. Bueno, agradecer de esta nueva energía que nos une nuevamente haciendo actividades culturales, Janet. Y tengo la fe de que nos va a ir muy bien con los talleres. Siento que el equipo va creciendo y eso igual me pone contenta. Norte Errante Ediciones, siento que nos va a ir bastante bien. Bien, también me sumo, por supuesto, a los agradecimientos a Carolina, a Janet y a todas las personas que nos están viendo en este video. Y solamente me queda invitarlas a participar, a animarse, como decía Janet, sin miedo, ¿ya? Sin miedo. Y una cosa que a mí me interesa mucho en los talleres es proveer un espacio seguro, ¿ya? Propiciar un diálogo respetuoso, crítico, pero respetuoso, ¿ya? Estamos hablando de texto y todos podemos mejorar, ¿ya? Así que una cordial invitación a todas las personas que quieran iniciarse en la escritura, o si ya iniciaron, igual van a ser y bienvenidos. Así que los espero. Muchas gracias a ustedes y bueno, agradecer también a las personas que nos vean, nos escuchan. Estamos ahí siempre atentos a ver si generamos más instancias de conversación. Es importante ir generando diálogos también. De pronto uno se queda mucho en la publicación del carrusel, del reel y también estas instancias donde profundizamos un poquito más en ciertos contenidos son valiosas para las personas que tienen interés y amor por la literatura, que es lo que a todos nosotros los que estamos presentes acá nos mueve. Así que muchas gracias.